Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Comenzamos de inmediato la revisión de las noticias más importantes de esta jornada en Chile y el mundo. Y estos son los titulares. Comenzamos contándoles que el presidente Gabriel Boric se refirió a las críticas a su gestión en materia de seguridad. En una actividad con Carabineros, el mandatario dijo que el Ejecutivo está haciendo muchas cosas para combatir la sensación de inseguridad. La oposición respondió que el gobierno debe avanzar en los proyectos que aún siguen pendientes. Y la crisis de las ISAPRES llegó efectivamente a repercutir también respecto, pero en Navidad hay nuevas entonces noticias porque se rechazó la idea de finalmente abrir el comercio el domingo 17 de diciembre. El Senado rechazó esta idea que era planteada sobre todo por gremios del comercio que dicen que las pérdidas van a ser importantes. En paralelo, hoy se anunció un plan especial de transportes para el domingo que incluirá la gratuidad en el metro y en los servicios DF. Y detenida quedó una mujer que intentó agredir a la ministra Camila Vallejo en Rancagua, lanzándole un vaso de café mientras la vocera repartía copias de la propuesta de constitución. Aunque el líquido no alcanzó a la Secretaría de Estado, Carabineros capturó a la persona por el delito de atentado a la autoridad. Y en temas internacionales, el ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, anunció las primeras medidas del plan de ajuste fiscal de Javier Milei. La medida más importante, el gobierno devaluará y lleva a 800 pesos el dólar oficial, además de reducir el subsidio a la energía y el transporte. Caputo dijo que el sistema de importaciones también será reemplazado. Todo esto y mucho más, porque aquí comienza CNN Prime. Esto es súper relevante. Comenzamos contándoles que la crisis de las ISAPRES llegó a repercutir en el debate del reajuste salarial del sector público. La Comisión de Hacienda, finalmente, de la Cámara de Diputados y Diputadas decidió separar la discusión y finalmente entonces el tema de las aseguradoras va a ser tratado un poco después. ¿Cuáles son los motivos? Porque en todo esto se había mezclado la discusión del debate sobre el aumento al sector público con el adelanto también respecto de lo que tenía que ver con que pudieran subir los planes base, las ISAPRES, en el contexto de la crisis económica que están viviendo. Bueno, justamente Macarena Román nos cuenta. Un trago amargo y largo ha sido sin duda el tema de las ISAPRES para la ministra de Salud. Son meses de diálogos para poder establecer cómo se aplicarán los fallos de la Corte Suprema. Este martes hubo un nuevo capítulo, el inicio de la votación en particular de la ley corta. Hemos avanzado en la ley corta en votación sobre dos artículos que versan sobre una misma materia que tiene que ver con que ningún plan de salud cueste por debajo del 7% de la cotización obligatoria. Es decir, se eliminarían los excedentes, ya que se ajustaría la imposición obligatoria, decisión que repercute en el 27% de los afiliados a ISAPRES que están por abajo de su umbral. Estamos muy complacidos de que hemos logrado comenzar con la votación, que hemos logrado tener una claridad respecto, al menos con la Comisión de Salud del Senado. Claridad que no se reflejó en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Rostros del gobierno tras la solicitud casi unánime de la instancia para poder extender la votación de reajuste del sector público por contener, entre otras cosas, la ley miscelánea que establecería el adelanto de la adecuación del precio base de las ISAPRES. Lógicamente requiere un debate más exhaustivo y nos vamos a dar el tiempo que corresponde para dar ese debate y generar y construir los acuerdos que son necesarios. Porque si hay algo claro es que acuerdo transversal no existe. Es el propio oficialismo el que no respalda la idea de que el adelantamiento de los cobros por costos de salud, conocido como ICSA, venga como parte del reajuste público. Tenemos este tema de la ISAPRE que es como un chicharrón dentro de un pan de Pascua, no tiene nada que ver, por así decirlo, para tratar de graficarlo de una manera casi jocosa, ¿no? Nos parece que tiene alcances que está bien, podemos estar de acuerdo en un acuerdo con la medida, pero esa discusión hay que darla en fondo y forma
cuando corresponda. Lo que dejó claro el Ejecutivo es que el proyecto de reajuste se votará tal cual como se ingresó, pese a las peticiones. Desde el gobierno no separarán la materia que tiene relación con las ISAPRES. Este es un tema que surgió como parte de lo que ha sido toda la discusión de la crisis de la ISAPRES. Es una parte específica y por lo tanto hay que ver el conjunto de lo que se ha estado trabajando fundamentalmente en la Comisión de Salud del Senado. Comisión que entre las críticas planteó que el ICSA no contemple por única vez las variaciones de FONASA y sí los cobros a menores de 2 años, a pesar de que el fallo de la Corte Suprema indicaba lo contrario. Cómo poder ejecutar anticipadamente el no cobro de menores de 2 años. Hasta el día de hoy no se ha ejecutado esta suspensión de cobro y la única manera de poder adelantarlo es adelantar medidas que ya están contenidas en la ley corta. Si no se aprueba aquello, simplemente tenemos que esperar a que se apruebe la ley corta para poder ejecutar esa suspensión de cobro. Lo cierto es que la única respuesta que podrían tener por el momento las ISAPRES debería llegar desde la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, donde se definirá si las aseguradoras podrán o no contar con recursos provenientes del ICSA a partir de abril. Y seguimos con más noticias para contarles que la Sala del Senado rechazó esta iniciativa impulsada por la derecha y también que era pedida, hay que decirlo, por distintos miembros del comercio para que pudieran funcionar los centros comerciales el 17 de diciembre a pesar del feriado legal. ¿Por qué? Por el plebiscito de salida. Lo revisamos en la siguiente nota. No sabemos si se puede abrir o no. Todavía no sabemos si vayamos a abrir el domingo 17 por las cuestiones de las elecciones. Se ha hablado que si se abre o no se abre, pero eso está en evaluación. La incertidumbre y también, ¿por qué no decirlo? La esperanza se había instalado entre los trabajadores del comercio. Abrir o no las puertas al público el 17 de diciembre, día del plebiscito de salida, feriado legal aprobado en enero de este año. Si ahora el Congreso Nacional, a pocos días del plebiscito, quiere discutir y aprobar una norma que va en el sentido contrario, es decir, que los malls abren, es un tema de autonomía del Congreso. No ha sido el gobierno el que fijó la fecha y no va a ser el gobierno tampoco el que va a cambiar las características. Por ley no podrán abrir los complejos comerciales como malls o strip centers, solo podrán hacerlo aquellos supermercados, grandes tiendas y locales que funcionen fuera de estos. Así el feriado legal continuará tras rechazarse la moción en el Senado por 21 votos a favor, 19 en contra y 2 abstenciones. Lo que buscábamos con este proyecto era generarle una oportunidad de trabajo, una oportunidad de que el comercio pudiese moverse con mayor flexibilidad el día de la elección, y en ningún caso es un proyecto que no sea compatible con la democracia. Entendemos que es un derecho de los trabajadores, las y los trabajadores, ir a votar, es un deber al mismo tiempo y claro, estamos en un periodo pre-Navidad donde el comercio aprovecha de aumentar sus ventas, pero eso no puede ser a costa de los derechos civiles y políticos de los trabajadores. La votación en el plebiscito es obligatoria. Quienes no asistan a sufragar esa jornada podrían recibir multas que van entre las 0,5 a las 3 UTM, es decir, un rango de 32.108 pesos a los 192.648. Vamos a poder ejercer nuestro derecho a voto de manera tranquila, como cualquier ciudadano en este país. No podemos permitirnos hoy día no dar la oportunidad después de este domingo tener que decidir un texto constitucional que nos va a seguir no solamente 1 año, 2 años, 4 años, sino que por más de 30, 40 años. Lamentamos la decisión tomada por el Senado el día de hoy. A pesar de nuestros esfuerzos, no se aprobó esta iniciativa, lo que perjudicará a millones de pequeños y medianos comerciantes, afectará a nuestra economía y contribuirá además al aumento del comercio informal, el que funciona sin fiscalización alguna. Hacemos 2 llamados. El primero, a los legisladores, a revisar con tiempo y profundidad las restricciones impuestas al comercio en un escenario de crisis y con tasas de desempleo por sobre el 8%. Y con fuerza hacemos un llamado a las personas para que no compren en el comercio informal. Una discusión de última hora que se dio en el Congreso Nacional y en donde las autoridades económicas prefirieron tomar distancia. Fue una iniciativa parlamentaria y no consiguió el quórum constitucional. Pero me imagino que algo que a usted le agrada que eso no se haya cambiado.
No, si los feriados no es que a uno le agrade o le desagrade, simplemente así fue como se votó y ese fue el resultado. Los diversos gremios del comercio ya habían advertido que de no poder abrir ese domingo, las pérdidas serían de aproximadamente 7.000 millones de pesos, ya que los días previos a la Navidad las ventas aumentan considerablemente. Cambiamos de plano informativo para contarles que una mujer fue detenida tras lanzar un vaso de café a la ministra Camila Vallejo mientras repartía propuestas de la nueva Constitución, todo esto en Rancagua. Un hecho que fue condenado de forma transversal por todo el mundo político, todo esto en medio de las críticas a la campaña del gobierno y también a menos de una semana del plebiscito de salida. La nota es de Estefanía Bustamante. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué hizo eso? ¿Pero por qué hizo eso? ¿Pero cómo le tira el café a la autoridad? Esto es una detención. La recta final del plebiscito salpicó a la moneda en plena entrega del texto constitucional y no de la manera más adecuada. Acaban de detener a una mujer que le tiró café a la ministra secretaria general de gobierno en este instante. Un vaso de café que arrojó esta mujer a la vocera de gobierno Camila Vallejo cuando repartía textos de la propuesta constitucional en la Plaza Los Héroes de Rancagua. Su acción no pasó inadvertida y fue Carabineros que detuvo a la agresora por el delito de atentado contra la autoridad. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué hizo eso? No me di cuenta, la verdad. Estaba aquí mucho cariño de la gente, muy buena recepción, la gente recibiendo los textos, dando harta fuerza, preparándose también para el día 17. Así que muy bonito recibimiento y muy buena jornada. Jornada que, lejos de aguarse, continuó con la entrega de propuestas constitucionales en la región de O'Higgins, mientras que la mujer fue trasladada hasta la primera comisaría de Rancagua, donde horas más tarde quedó en libertad. Si bien es cierto, la señora ministra se encontraba acá en la comuna realizando entrega de copia del proyecto de la nueva Constitución, cuando se dirigía al sector de la Plaza Luera, una ciudadana llega y, por motivo que desconocemos en este minuto, toma los rastros que le quedaban de café y se lo arroja. Esta vez restos de café, en otras más que una gota de agua, como en los últimos días del presidente Sebastián Piñera en La Moneda, cuando en la conmemoración de los 2 años de pandemia fue agredido por uno de los presentes. Lanzó agua en la cabeza del presidente Sebastián Piñera cuando se tomaba fotos con los visitantes. Desalojada en el acto, al igual que María Música en el episodio que pasó a la historia como el jarrazo. Fue en 2008 y en el marco de las marchas estudiantiles cuando la entonces estudiante de 14 años lanzó un jarro de agua a la otrora ministra de Educación, Mónica Jiménez, en represalia, según la activista estudiantil, por la falta de diálogo. Un acto que fue condenado por el mundo político, al igual como ocurre hoy en el caso de Vallejo. Todo acto de violencia es repudiable, la funa, totalmente repudiable. Quienes somos servidores públicos podemos ser sujetos al escrutinio popular, pero jamás a la agresión. Me parece lamentable que se haya dado esta situación, quiero solidarizar con la ministra Vallejo, lamento que haya tenido que vivir esa situación, entiendo que ella no se dio cuenta por lo que manifestó posteriormente, sin embargo yo soy partidaria de que todas las diferencias, las ideas siempre se puedan manifestar, pero no de manera agresiva. Sin duda es condenable en cualquiera de sus formas, pero hay que entender que esto es una semilla que se plantó desde el octubrismo, incluso el presidente de la República encarando a militares en ese tiempo. Es necesario que hagamos un pacto de no agresión. Pacto que ha sido complejo a días de la elección y en medio de la campaña informativa del gobierno. Un despliegue que a juicio de la derecha ha sido menor en comparación al plebiscito pasado. Lo que tenemos que promover es que la gente se pueda informar por los canales oficiales. Ustedes saben que los partidos políticos y las fuerzas políticas tienen sus propias franjas, pero lo que hace nuestro gobierno es básicamente poner a disposición el texto constitucional. Texto que a menos de una semana para el plebiscito de salida se ha repartido en 3 regiones y a diferencia del año anterior sin la presencia del presidente Gabriel Boric, a la cabeza la ministra Vallejo. ¿Pero por qué hizo eso?
Se lo contábamos hace algunos momentos, ha generado varias reacciones, una indicación del gobierno para adelantar el procedimiento para fijar el indicador de costos de la salud. Todo esto con el objetivo de mitigar el impacto del fallo GES en las ISAPRES. Un tema del cual nos va a actualizar ahora Francisca Cárdenas desde el Congreso. Francisca, todo esto en el contexto, además, evidentemente, de la tramitación del reajuste, porque se hizo junto, y esa es parte de la polémica, al sector público. Sí, Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Una jornada de largas horas intensas acá en el Congreso Nacional, en el Senado y después en la Cámara de Diputados respecto al tema de las ISAPRES. Primero se discutió en el Senado, en la Comisión de Salud, por parte de los parlamentarios la ley corta de ISAPRES y pidiendo por parte de los parlamentarios que además se incluyera en la discusión y en este debate legislativo lo que es la reforma de salud, una promesa de campaña y también esta, digamos, introducción que se hizo a la ley de reajuste salarial del sector público. Ahí está el punto del debate, donde están las principales trabas, digamos, con respecto a lo que es la ley corta de ISAPRES y también todo lo que se ha presentado por parte de la moneda para acelerar este proceso y para que se pueda, digamos, mitigar, según lo que ha dicho también la ministra de Salud, Jimena Aguilera, los efectos sobre el fallo, el segundo fallo de la Corte Suprema respectivo al sistema GES, a estos beneficios finalmente. Y pese a que se aprobó unánimemente durante esta jornada, al menos en el Senado, el 7% de cotización que es obligatorio para todos, pero que finalmente va a ser obligatorio para los afiliados a las ISAPRES para así beneficiar, digamos, a los distintos afiliados. No se llega a acuerdo con respecto a este punto respectivo a esta, digamos, ley de reajuste salarial del sector público a la que se introdució y que es llamado, digamos, es llamada esta ley, ley miscelánea, porque se introdujo, bien digo, lo que es el tema del reajuste, digamos, y también este punto que genera debate respectivo a este índice de costos, digamos, de las ISAPRES. Se introdujo este tema y esto es lo que generó debate también entre los parlamentarios, porque según ellos se tiene que ver en temas aparte, discutir de manera independiente lo que es el reajuste salarial del sector público, el tema educacional y el tema de salud, pero todo esto se, digamos, introdujo lo que es esta ley que presentó la moneda hace un par de días para el reajuste salarial del sector público. Escuchemos entonces parte de algunas reacciones durante esta jornada. Han sido criticados también los ministros, sobre todo la ministra de Salud, Jimena Aguilera, con respecto a esta propuesta del gobierno que según ellos es para mitigar los efectos y para que no quiebren finalmente las ISAPRES, pero que trae distintas problemáticas según incluso parlamentarios del oficialismo que han dicho que finalmente esto se tiene que discutir aparte de lo que es este proyecto de ajuste y reajuste salarial. Escuchemos las declaraciones. La necesidad de buscar un vehículo por el cual se pudiera hacer más efectivo de forma rápida el ajuste y responder de alguna forma al efecto que va a tener la sentencia del GES en los ingresos fue lo que nos motivó a, como dije en primera instancia, a tratar de usar este vehículo para lograr adelantar algunas de las medidas que se están discutiendo. Aclarar que las comisiones que se han formado en la Comisión de Salud del Senado, nosotros no hemos definido la membresía, digamos, pero ciertamente que dentro de la discusión tampoco se negoció con la Comisión de Salud del Senado el usar esta ley de reajuste. Fue una decisión del Ejecutivo. Yo soy de los que piensa más allá de lo injusto que puede ser, que el tema de las ISAPRES, si quiebran todas, creo que el sistema de salud en nuestro país quiebra por completo. ¿Cuáles son las implicancias? Uno, produce una reducción de ingresos mensuales para la ISAPRES de un 12%. Dos, lo anterior implica una crisis en el sistema de salud público y privado, ya que, uno, las ISAPRES son el ingreso más relevante de las clínicas privadas y estas a su vez entregan alrededor del 40% de las prestaciones de las personas que están en FONASA.
Ya, ¿por qué causó tanto debate, al menos por parte de los parlamentarios, esta ley de reajuste salarial del sistema público, digamos, de los trabajadores públicos? Porque se hace llamar ley miscelánea, porque no solamente introduce los temas respectivos a los salarios de los trabajadores, también se habla de temas de educación, se habla del ICSA, este estilo y tipo de IPC, digamos, del área de salud, que fija los precios de los planes de salud y que según los parlamentarios, incluso hay algunos parlamentarios oficialistas que dicen que podría beneficiar y seguir beneficiando a las ISAPRES. Esto respectivo al segundo fallo, el fallo GES de la Corte Suprema, y recordemos también que el primero fue el que obligaba a las ISAPRES a devolver los cobros excesivos a los miles de afiliados. Ahí se ha centrado el debate con respecto a este tema. De hecho, se va a seguir discutiendo mañana, al menos, y de hecho, hace una hora también terminó la Comisión de Salud y continuaban las críticas también a la ministra de Salud con respecto a este tema. Se va a seguir discutiendo, al menos en la Cámara de Diputados, los próximos días. Y con respecto a proyectos legislativos, Mónica, también hay que decir que se han aprobado distintos proyectos en materia de seguridad. Durante esta jornada se aprobó el proyecto de ciberseguridad que crea una agencia nacional de ciberseguridad que va a poder, digamos, fiscalizar y regular distintas situaciones de la informática a nivel país y de la ciberseguridad. Fue valorado también por los ministros. De hecho, durante esta jornada estuvo también el presidente Gabriel Boric encabezando distintas actividades e iniciativas en materia de seguridad. Dijo que quienes dicen que no se hace nada en esta materia, que eso es falso. Eso también generó distintas reacciones, al menos en el Congreso, y es parte entonces de uno de los proyectos que está dentro de la agenda, al menos de seguridad por parte de la moneda. Algunos ven en la oposición esto como una estrategia del gobierno previo a lo que va a ser el plebiscito del 17 de diciembre y otros lo ven como un avance, digamos, para poder destrabar lo que es la agenda legislativa en materia de seguridad. Escuchemos entonces parte de lo que dijo la ministra del Interior con respecto a este proyecto que crea la Agencia de Ciberseguridad. Llevamos un buen tiempo escuchando periódicamente informaciones acerca de ataques informáticos que buscan robar información, interrumpir el funcionamiento de servicios, perforar las comunicaciones de las personas. Este proyecto nos va a poner a la vanguardia de la región latinoamericana en esta materia. Vamos a tener una agencia encargada de este tema que va a definir estándares tanto para los servicios esenciales como para los operadores también que tienen funciones vitales, y esos estándares van a ser certificados a través de instituciones certificadas especialmente para cumplir esa tarea. Claro, también el presidente Gabriel Boric estuvo encabezando distintas iniciativas durante esta jornada en materia de seguridad. También valoró la disposición que ha habido de algunos parlamentarios y del Congreso en general de sacar adelante, digamos, los proyectos, de aprobarlos, algunos por unanimidad, y también estuvo presente en una iniciativa donde se hizo la destrucción de más de 25.000 armas y elementos respectivos a armas que fueron incautadas por medio de la Fiscalía también y distintas autoridades, donde participaron también distintos ministros y autoridades respectiva a esta destrucción de más de 25.000 armas que no se veía hace muchos años en el país. Escuchemos parte también de lo que dijeron con respecto a esta iniciativa. Que los delincuentes sepan que cuando se cometen homicidios, las policías están cada vez más capacitadas para encontrar a los responsables, y así ha sido en prácticamente todos los casos de alta connotación en el último tiempo. Si hay homicidios, vamos a recorrer cielo, mar y tierra para buscarlos y encontrarlos. Y van a tener que responder ante la ley, no a la impunidad. Que no les quepa ninguna duda que estamos trabajando con fuerza para proteger y darle seguridad a las personas. Y que aquí no sirve quienes traten de tomar atajos y sacar rédito político de la delincuencia. Eso, al final del día, al final del camino, le hace mal a toda la sociedad. Claro, parte de las reacciones entonces en torno a lo que ha sido este avance en distintos proyectos legislativos en materia de seguridad. También vamos a quedar muy atentos, Mónica, a lo que suceda también con la discusión en cuanto y en torno a lo que es las ISAPRES, la ley corta de ISAPRES, y también lo que va a suceder con lo del reajuste también salarial en el sector público. Eso también va a continuar ese debate, al menos en el Congreso Nacional mañana y en la Cámara de Diputados. Le agradecemos, por supuesto, a Francisca toda la información, discusiones que seguimos atentamente.
Bueno, y justamente en vísperas del plebiscito constitucional hay inquietudes y dudas que surgen por parte de la ciudadanía. Por ejemplo, ¿va a ser el transporte gratuito? ¿Cómo me excuso en caso de no poder asistir? También, por ejemplo, los locales de votación, ¿qué tipo de seguridad? ¿Quiénes los resguardan? ¿Desde qué hora funcionan? Bueno, algunas de las interrogantes más comunes y que nos responde en su nota Constanza Eijols. Este domingo 17 de diciembre se llevará a cabo el plebiscito constitucional de salida, instancia en que la ciudadanía deberá votar a favor o en contra sobre la propuesta de la nueva Constitución. Más de 15 millones de chilenos están llamados a sufragar y para que concurran a sus lugares de votación, las autoridades detallaron la planificación de transportes disponibles para la fecha y así facilitar el traslado de las personas para que puedan cumplir con su deber cívico. Implica la gratuidad del sistema de transporte de metro, de F Central, F Valparaíso y F Sur, y también contaremos con 2.642 servicios gratuitos a nivel del país. 1.600 de ellos van a ser servicios de zonas aisladas y rurales. El horario de funcionamiento de buses Red comenzará a partir de las 6 de la mañana y contará con más de 5.000 vehículos, el doble de los que se usarían en un domingo normal. Los servicios F y Metro de Santiago iniciarán sus recorridos a las 7 de la mañana y también contarán con un sistema reforzado. Para más información, los ciudadanos que acudan a votar podrán consultar la información de los distintos recorridos en el sitio web red.cl/plebiscito. Este despliegue que está realizando el Ministerio de Transporte es el mismo despliegue que realizamos en el plebiscito anterior, es decir, que estamos poniendo todos los esfuerzos y todas las coordinaciones necesarias para contar con una jornada, al igual que la vez pasada, altamente participativa, donde las personas no puedan tener o no tengan que tener mayores inconvenientes para ejercer su derecho y su obligación de sufragar. Entre las medidas implementadas por las autoridades para este domingo 17 de diciembre destaca la seguridad, la que contará con la participación de las Fuerzas Armadas y Carabineros en todos los recintos de votación. En la región metropolitana esperamos cerca de 998 locales de votación en más de 866 recintos de votación. Estos van a quedar en resguardo de las Fuerzas Armadas, como habitualmente ocurre desde el día viernes 15 de diciembre a las 0 horas hasta que termine todo el proceso eleccionario. Se ha hecho una planificación importante donde hemos desplegado a más de 39.000 carabineros a lo largo del país, que van a realizar diferentes funciones, como por ejemplo el resguardo y el traslado de material electoral, servicios de seguridad tanto al interior como exterior de los locales de votación. La elección es de carácter obligatoria, por lo que deben sufragar todas las personas habilitadas para ello, acuerdo al patrón electoral definitivo en Chile, por lo que los ciudadanos se exponen a multas en caso de no asistir a las urnas. Las multas por no votar van entre media UTM, que son unos 32.000 pesos, a 3 UTM, que son 198.000 pesos. Las multas por no concurrir como vocal son más altas. Se hablaría entonces de multas que alcanzan los 8 UTM, unos 500.000 pesos para aquellos vocales de mesa que no integren sus mesas de votación. Ahora bien, la posibilidad de excusarse para aquellos votantes o vocales de mesa que no puedan recurrir a sus lugares de comicios también fue abordada por las autoridades. Se han capacitado a más de 5.000 carabineros que van a estar desplegados en las más de 906 unidades operativas a lo largo del país para que puedan realizar esta función de la recepción de constancia excusatoria. Una herramienta muy importante que tiene nuestra institución, que es la comisaría virtual, donde aquellas personas también que se encuentren en estas mismas circunstancias, a más de 200 kilómetros, puedan dejar esta constancia excusatoria en esta comisaría virtual. Se le recuerda a los votantes llevar un lápiz pasta azul para realizar sus sufragios, así como también la cédula de identidad, que es obligatoria. Además, para revisar sus locales y mesas de votación, pueden acudir a la página web del Servicio Electoral para mayor información. Y la policía boliviana emitió una orden de búsqueda por 2 sujetos presuntamente responsables de la muerte de un niño de 5 años en la comuna de Padre Hurtado, ocurrido, recordemos, la semana pasada. Interpol puso una alerta roja ante la sospecha de una posible fuga de Carlos Alarcón y Javier Zurita a Bolivia. Veamos los detalles en el informe de Valentina Nieto.
Todos saben quién fue. En lechuga le dicen al sujeto. Ya, ahí no. Desde un inicio, los vecinos de la comuna de Padre Hurtado decían saber quién había sido el responsable de percutar el disparo que la semana pasada le quitó la vida a un niño de tan solo 5 años. Aquí toda la gente no quiere hablar. ¿Sabe por qué? Porque le tiene miedo. Porque ese hombre no trabaja solo. Ese hombre anda con muchas bandas y incluso hay personas por aquí también. Carlos Andrés Alarcón Barra, conocido como El Lechuga, era el nombre que se repetía en esta cuadra en medio de lo que se presume era un ajuste de cuentas. Con solo 22 años, este sujeto está siendo investigado no solo en territorio nacional, ahora también en los países vecinos. Interpol activó alerta nacional contra una pareja acusada de haber asesinado a un niño y a su abuelo en Chile. Se presumen que están en nuestro país. Se informaba la prensa boliviana de la presunta fuga del reconocido Lechuga a ese país. A través de redes sociales, la policía publicó estos avisos de búsqueda, solicitando información no solo de Carlos Alarcón, también de Javiera Zurita, de 18 años, quien estaría involucrada en el caso. El sábado la policía boliviana habría recibido una información del país de Chile. Se tiene información de que esas 2 personas que habían perpetrado este delito se encontrarían en nuestro territorio. En este momento el trabajo operativo de Interpol está en todas las terminales terrestres y aéreas del país. Estamos hablando de los 9 departamentos. Como decimos, por la peligrosidad de estas 2 personas. Los ojos están puestos especialmente en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, lugar en donde se presume podrían estar estos 2 sujetos. Este sábado Interpol habría puesto la alerta ante el riesgo inminente de su fuga desde Chile. Se ponen las alertas en la Interpol, ¿no? En la Policía Internacional, por si es que hubiera riesgo de fuga. No quiere decir que hayan sospechas de fuga, sino que es por solo el riesgo. Se ponen aviso a distintas policías a nivel internacional para que alerten ante cualquier situación. Lo que se ha hecho es levantar lo que se llama una alerta roja, en la cual la Policía de Investigaciones le pide a Interpol, donde están adscritos 185 países, a través de esta alerta roja, colocar vigilancia respecto a la eventual presencia de esta persona en otro país. Alerta roja por individuos que ya han sido catalogados como de alta peligrosidad. Alarcón mantenía antecedentes por microtráfico de drogas y robos con intimidación y violencia. Según los medios bolivianos, ninguno de los 2 sujetos mantenía delitos en Bolivia. ¿Qué interés podrían haber tenido entonces en fugarse a ese país? Los expertos dicen hay un principal motivo. ¿Por dónde podrían buscar salir del país? Por la parte de la frontera que sea más porosa, y en ese caso la frontera con Bolivia sí es una frontera muy porosa, y adicionalmente le sumamos los elementos de que existen controles por parte de Tren de Aragua de pasos no habilitados. Entonces podría existir la intención de salir de Chile por ese lugar por las condiciones que reúne. La búsqueda de Carlos Alarcón y Javiera Zurita continúa de manera intensa en Bolivia, con especial foco en la frontera. En Chile, en tanto, han reforzado la coordinación con ese país para agilizar los trámites de extradición ante la eventual detención de estos. Horas claves se siguen viviendo en Dubái, sede de la COP28. Esto debido a las negociaciones en torno al texto final por el clima. El punto de desacuerdo principal se mantiene respecto a los combustibles fósiles y si es que se decide o no eliminar por completo su uso. Hasta el momento, 127 de los 196 países miembros han estado de acuerdo con esta medida y de ello nos cuenta en su informe que vamos a ver a continuación. We're gonna work. Work hard. But some people are still very worried about. Well, everybody's got concerns, but we're gonna work. Thanks. El ambiente y el ánimo en las horas finales de la COP28 han estado complejos. Mientras los diferentes representantes buscaban llegar a un acuerdo, activistas protestaban por la falta de compromisos y ambición. Protesta desde el inicio del día al exterior de la conferencia, pero también al interior. El descontento era generalizado y las presiones iban hacia los líderes negociadores. Esto tras conocerse el contenido en el borrador de un posible acuerdo sobre el clima. Porque todos hemos visto el último texto del Global Stocktake, que era la 4ª edición y es completamente inaceptable. Exigimos una eliminación gradual de los combustibles fósiles y eso no está en el texto y no descansaremos hasta que lo veamos. Manifestaciones que se mantuvieron todo el día. Esto porque las negociaciones no pararon, incluso llegada la madrugada en Dubái.
No estamos aquí solo para hacer ruido, estamos aquí para enviar nuestras propuestas a los gobiernos y a los negociadores, para que tengamos un resultado más ambicioso y tangible de esta COP. Precisamente el malestar se debía a que en el borrador no se incluía el compromiso a la eliminación total de los combustibles fósiles, cuestión clave si es que se quiere frenar el aumento de la temperatura en el planeta. El texto publicado fue un punto de partida para las discusiones. Una vez más, esto es completamente normal para un proceso basado en el consenso. Cuando lo publicábamos, sabíamos que las opiniones estaban polarizadas, pero lo que no sabíamos era dónde estaban las líneas rojas de cada país. Hemos avanzado, pero aún nos queda mucho por hacer. Saben lo que queda por acordar. Y saben que quiero que alcancen la máxima ambición en todos los temas, incluido el lenguaje de los combustibles fósiles. Si puedo ayudarles, mi puerta permanece abierta para todos ustedes. Posición de la presidencia de la COP necesaria para que se logre el consenso entre los 196 países que, de acuerdo a trascendidos, durante las últimas horas, la Unión Europea y Estados Unidos empujaban a los países a sumarse a la idea de eliminar los combustibles fósiles. Tengo muchas esperanzas. Creo que se está haciendo un gran trabajo. La gente ha escuchado con mucha atención y hay mucha buena fe sobre la mesa ahora mismo de gente que intenta avanzar hacia un lugar mejor. Hay mucho en juego. Se está haciendo un gran esfuerzo. ¿Es más fuerte el lenguaje de los combustibles fósiles? Sí, lo es. Optimismo que aparece también por la cantidad de países que empujan la firma de este acuerdo. Ha sido bastante histórica porque la cantidad de países, más de 120 países, han tenido una posición muy clara y están respaldando que el texto de acuerdo a esta cumbre de cambio climático señale de manera concreta que debemos eliminar progresivamente los combustibles fósiles. ¿Qué es lo malo? Que esto no está siendo escuchado. Necesidad de implementar la eliminación completa de los combustibles fósiles para así cumplir con el Acuerdo de París y frenar el aumento de la temperatura del planeta. Seguimos con temas internacionales ahora junto a Jacinta Molina. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Mónica. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, me imagino que tenemos economía y Argentina, ¿no? Exactamente. Es la noticia del momento, sobre todo en nuestra región, y porque finalmente se anunciaron las primeras medidas económicas del gobierno de Javier Milei. Un anuncio, eso sí, con atraso, porque se había dicho en un comienzo que este mensaje grabado del ministro de Economía, Luis Caputo, se iba a dar a conocer pasada las 5 de la tarde. Lo cierto es que fue pasada a las 7 de la tarde e incluyó una nueva grabación de este mensaje. Dijeron desde el gobierno por problemas técnicos, pero había muchísima expectación. Son 10 medidas las que se han dado a conocer durante esta jornada y lo dice nuestro generador de caracteres, focalizada sobre todo con un fuerte reajuste fiscal y además en la devaluación del peso argentino. Es una de las medidas. Mónica, revisémoslas una a una, porque son... como adelantó Milei, de hecho son medidas de shock en el corto plazo. La primera de ellas es no renovar los contratos del Estado que tengan menos de un año de vigencia. La segunda, la suspensión de la llamada pauta oficial por un año. ¿Qué es esto? El pago que hace el Estado a los medios de comunicación para la difusión de mensajes gubernamentales considerados de alto interés público. Eso se suspende por un año. La tercera medida, los ministerios se reduce su número de 18 a 19 y las secretarías de 106 a 54. Hay que mencionar que esta medida ya se había concretado apenas asumió Milei la presidencia, porque uno de los primeros decretos que firma es precisamente esa reducción en los ministerios. La cuarta medida es reducir al mínimo las transferencias discrecionales del Estado a las provincias. Eso dice el ministro de Economía en este mensaje que era utilizado antes como moneda de cambio por favores políticos y por eso se adopta esta determinación. La quinta medida habla que el Estado no va a licitar obras públicas nuevas y se van a cancelar las aprobadas que aún no hayan iniciado su construcción. Así enfatizan desde el gobierno de Milei, va a ser el sector privado
el que vaya a ocuparse entonces ahora de la construcción de las obras públicas. Nuevamente acá hay una crítica a las gestiones anteriores, porque habla acá Luis Caputo de que esto se relacionaba antes con actos de corrupción en el Estado. Claro, lo que pasa es que aquí hay varias cosas que decir, pero de respecto a las obras públicas, esto implica como, de alguna manera, copiar el modelo chileno, en el sentido de que se pongan los fondos privados, pero los usuarios paguen por estas obras. Porque él decía, no hay plata, efectivamente no tienen plata, están en crisis, tienen un tremendo déficit, y esta es una de las formas en que se pretende disminuir el déficit, y se dice, o sea, hay otras cosas que no se pueden tocar, tienen que ver con leyes, no tiene mayoría en el Congreso, pero el no seguir con la obra pública, es decir, con las obras públicas, diríamos acá en Chile, y que las tengan que realizar los privados y pagadas por quienes las usan, es uno de los temas que mencionó. Y se había adelantado, de hecho, también en campaña, había sido tema de debate. Hay una tremenda opacidad también respecto del registro de quiénes realizan las obras públicas, dónde están los fondos. Fíjate que no hay un registro claro, por ejemplo, hasta ahora, me refiero, no estoy diciendo con Milei, sino que previo a Milei, no hay un registro de las condiciones y contratos de las obras públicas. Entonces, una tremenda fuente de corrupción, de financiamiento, se dice, de ilegal de la política también. Entonces, hay ahí un temazo. Vamos a ver si ahora, junto con cambiar la forma de financiamiento, también se da transparencia a estos contratos. Exactamente. La sexta medida, y vamos en la quinta, la sexta, la reducción, no eliminación, reducción. Habla Luis Caputo de los subsidios a la energía y el transporte a contar del mes de febrero, y esto, por cierto, va a tener un fuerte impacto en los bolsillos, porque hay que recordar que, por ejemplo, el transporte público, el bus en Argentina cuesta menos de $1 en la actualidad, así que ahí va a haber un impacto fuerte en los bolsillos. La séptima medida que se anuncia, mantener los planes sociales para potenciar el trabajo. La octava es muy importante y de seguro vamos a conocer los efectos temprano mañana. La devaluación del peso argentino al 50%, un tipo de cambio de dólar oficial de 800 pesos. Antes estaba a 400 pesos. Y con esto, la nueva administración argentina lo que busca es subir el valor del dólar para impulsar exportaciones, y para eso además se va a aumentar provisionalmente el impuesto y las retenciones a las exportaciones no agropecuarias. Reduce con esto la diferencia entre el dólar oficial, que era súper de mentira, y el dólar blue, que es el que se compra en estas casas, a las cuales se les intentaba que no hicieran eso, pero lo hacían igual. Y en la calle también. Por supuesto. Y entonces, claro, reduce la brecha entre uno y otro, pero ojo, no está cerrando el Banco Central, tampoco está dolarizando desde el día 1, como había señalado. Y esto no lo estoy diciendo como una crítica, me parece un acto de pragmatismo, pero era bastante difícil que pudiera en el día 1 cerrar el Banco Central, dolarizar de inmediato. De hecho, ni siquiera está eliminando el cepo con esto. Exacto. O sea, se mantienen los dos, el cepo a los dólares, es decir, las restricciones para compra de dólares se van a seguir manteniendo. Entonces, obvio, es una muestra de pragmatismo. Sí. Siempre decíamos, a ver. Y lo otro que muchos se preguntan, se lo escuchaba de hecho a uno de los periodistas más connotados de Argentina, Carlos Pañi, que él decía, una de las grandes preguntas es cómo va a lograr articular su permanencia en el gobierno y su desarrollo de un gobierno, un presidente que no tiene parlamentarios, que necesita más que otros incluso el respaldo popular, con medidas que son antipopulares. Hasta ahora tiene el respaldo de la gente para estas medidas. La gente hablaba, gritaba motosierra, gritaba no hay plata. Entonces, claro, ese sacrificio que evidentemente, si quieres sanear las finanzas públicas en Argentina y la economía, que están dispuestos a hacer, lograr mantener ese espíritu, eso es uno de sus grandes desafíos, si no el gran desafío. Exacto. Para finalizar estas medidas, está la penúltima, que es reemplazar el sistema de importaciones por uno que no requiera aprobación de licencias, y la décima, importante sobre todo para el sector más vulnerable, complementar todos estos anuncios que sabemos van a tener un impacto en los bolsillos, con aumentar planes de carácter social para el sector más vulnerable, entre ellos la asignación universal por hijo, y también aumentar al 50% la tarjeta de alimentación. Ya. Entonces el tema, y eso lo han dicho muchos analistas, muchos periodistas en Argentina en esta jornada, el tema de la justicia social, de tanta crítica a la justicia social y al apoyo del Estado,
se va retirando un poquitito. Exacto. Entre otros con los nombramientos. Hay un par de personas que son bastante cercanas al mundo de la iglesia, a las cuales han nombrado con pragmatismo Milei, y entonces, por un lado, ajuste, por el otro lado, un Estado que tiene que contener también las necesidades de la población. Exacto. Y hay algo muy importante con lo que cierra Caputo este mensaje, que dice que en términos de inflación en el corto plazo van a estar peor que antes, porque eso es el pronóstico que hacen también los analistas a esta hora, que son medidas que en el corto plazo van a mantener la inflación. Se reducen los subsidios, por ejemplo. O empeorarla incluso. Claro, el peso argentino, pero acá lo que apunta, lo que quiere alcanzar la nueva administración de Javier Milei es que se puede eliminar el déficit fiscal, que dicen es el gran problema que tiene Argentina en los últimos años, y que una vez se elimine aquello se estabilice la situación. Pero de momento, y por eso se hablan de políticas de shock, va a haber un impacto importante y también a nivel inflacionario. Seguimos. Sí, vamos a cambiar de tema porque a propósito de medidas económicas, ayuda más bien económica, vamos a hablar de esta visita que ha hecho el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a Estados Unidos, la tercera, en un momento crítico para su país en medio de la invasión rusa, porque dicen tanto desde Kiev como desde la Casa Blanca que se están agotando los recursos, sobre todo desde Washington, para las tropas ucranianas, algo que ya se ve en el frente de batalla. Hubo un encuentro con el presidente Joe Biden, también con representantes del Congreso, que de hecho, recordemos, el Senado recientemente ha bloqueado también asistencia para Ucrania, sobre todo por parte del sector más duro de los republicanos. ¿Qué ocurrió el día de hoy? Porque hubo una definición, sobre todo en el lenguaje, muy importante del mandatario estadounidense respecto a este tema. Lo vamos a revisar en la nota de Laura Soto. Drones donados, confeccionados y arreglados a mano para ser utilizados en la guerra. Es la precariedad a la que ha llegado este grupo de soldados ucranianos a medida que sus suministros se están agotando y un nuevo paquete de ayuda económica por parte de Estados Unidos sigue estando en duda. Me parece que será muy difícil sin la ayuda estadounidense. Nuestros suministros también se están acabando, así que necesitamos los suyos. Y es que los fondos con los que Washington cuenta actualmente para apoyar al país europeo podrían agotarse a fin de año. Es por eso que la administración de Joe Biden ha intentado impulsar un millonario nuevo paquete que incluye 61.000 millones de dólares de ayuda a Ucrania, además de fondos para Israel en su guerra contra Hamás, Taiwán y su propia seguridad fronteriza. Sin embargo, el proyecto ha encontrado la oposición de los senadores republicanos, que exigen la aprobación de políticas migratorias más duras para controlar la crisis que se vive en la frontera entre Estados Unidos y México. Cualquiera de ustedes que tenga un hijo o una hija en zona de combate no entendería si le dijeran que proteger vidas puede esperar, porque hay que debatir un poco más. Permítanme ser franco con ustedes. Si hay alguien inspirado por las cuestiones sin resolver en el Capitolio, es solo Putin y su camarilla enferma. Es el mensaje que entregó el mandatario ucraniano ante una audiencia militar en su llegada a Washington este lunes. Su tercera visita al país norteamericano desde el comienzo de la guerra, y que tiene por objetivo convencer a los legisladores de aprobar la ayuda que tanto necesitan. Así lo hizo en reuniones que mantuvo con los miembros de la Cámara Alta y los principales líderes del Congreso. El presidente Zelensky dejó muy claro que necesita ayuda, pero si recibe la ayuda puede ganar esta guerra. Por otro lado, él dejó claro, y todos dejamos claro, que si perdemos, Putin gana, y esto será muy peligroso para Estados Unidos. La administración de Biden parece estar pidiendo miles de millones de dólares adicionales sin una estrategia clara para ganar. Nuestra primera condición en cualquier paquete de gasto de seguridad nacional es abordar nuestra propia seguridad nacional primero. La frontera es una catástrofe absoluta. La postura del ala dura de los republicanos sigue siendo firme, y el líder de dicho partido en el Senado ya advierte que es prácticamente imposible aprobar un proyecto que aborde ambas problemáticas antes de que el Congreso se tome un receso por las festividades de fin de año. Biden levantó la alerta sobre ello durante el encuentro que mantuvo con Zelensky en la Casa Blanca.
El pueblo estadounidense puede y debe estar increíblemente orgulloso del papel que ha desempeñado apoyando el éxito de Ucrania. Seguiremos suministrando a Ucrania armas y equipos críticos mientras podamos. Gracias al éxito de Ucrania en defensa, otras naciones europeas están a salvo de la agresión rusa. Ya hemos logrado avances significativos. Hemos demostrado que nuestro coraje y nuestra colaboración son más fuertes que cualquier hostilidad rusa. Parte de los esfuerzos que el mandatario ucraniano ha hecho para difundir su causa a 2 años del inicio de la invasión rusa y en un momento en que la atención mundial se ha dirigido a otro conflicto, el de Medio Oriente. Hace solo días, Zelensky causó sorpresa al asistir a la asunción de Javier Milei, buscando un acercamiento con América Latina. Su encuentro también en Argentina con el primer ministro húngaro Viktor Orbán, quien amenaza con bloquear la entrega de más ayuda financiera por parte de la Unión Europea, además de su membresía al grupo de 27 países. Asuntos que se discutirán en una cumbre crucial a realizarse este 14 y 15 de diciembre. Seguiremos suministrando ayuda militar mientras podamos, le decía el presidente estadounidense a Volodymyr Zelensky en este encuentro, una frase que ha sido muy destacada en los medios estadounidenses también a propósito de esto. Y hablábamos también, se hablaba en ese informe de la guerra, en Medio Oriente, y de eso vamos a conversar también ahora, porque ya comienzan a apreciarse las primeras diferencias y públicas entre los gobiernos de Israel y Estados Unidos por la guerra en Gaza. ¿Por qué? Porque en un evento de recaudación de fondos de su campaña a la reelección, el presidente Joe Biden lanzaba críticas a Israel, aliado estratégico, sabemos, de Washington en Medio Oriente. Decía el mandatario estadounidense que Israel estaba perdiendo apoyo global en su ofensiva contra Hamas por los bombardeos indiscriminados, decía el mandatario estadounidense, sobre la población de Gaza, y además llamaba al primer ministro Benjamin Netanyahu a cambiar de coalición. Decía que la que integra actualmente, ultranacionalista, ultraderechista, no podía avanzar hacia una solución de 2 estados, esto en el conflicto, y por cierto, esto también ha generado muchísimo debate en Estados Unidos, y además tuvo su respuesta por parte del premier israelí, que también el día de hoy reconocía diferencias profundas con Estados Unidos, sobre todo en el manejo de la crisis, en los primeros días de la guerra, y también en lo que vaya a pasar una vez culmine este conflicto. Más que a Israel, porque son aliados estratégicos, las críticas son a Netanyahu directamente. Es que él ha complicado a su gobierno de coalición con la ultraderecha de Israel, que él ha complicado la situación de Israel con el manejo que le ha dado este conflicto. Bueno, y de hecho están en las antípodas uno y otro de las posiciones ideológicas, eso ya se sabe. Lo que pasa es que por sobre eso está lo estratégico, que es como aliado Israel, pero claramente más en el contexto de un año electoral peligra el apoyo a Netanyahu, pero además peligra el apoyo a Ucrania, tener 2 frentes además muy complejos, tenerlos abiertos, pero muchos apuestan a que son los últimos días, una vez que se logre estabilizar este conflicto, son los últimos días de Netanyahu, que tiene hartos problemas aparte de este conflicto. Sí, y tú mencionabas el factor electoral muy relevante para Biden en lo que queda de este año antes de la elección, porque ya se está viendo que está perdiendo apoyo también entre lo supera Trump en intención de voto. Exactamente. Bueno, y a propósito de este conflicto, fíjense que la compañía española de ropa Zara debió retirar una campaña publicitaria que muchos críticos vinculaban con la guerra en Medio Oriente. ¿Por qué? Porque mostraba modelos de ropa, también maniquíes en medio de destrucción, incluso maniquíes que estaban cubiertos con plástico o con material blanco, y esto fue inmediatamente vinculado en redes sociales con la guerra en la franja de Gaza. Dicen desde la empresa que esta es una campaña publicitaria que habían creado desde antes del inicio del conflicto. Lamentaron lo que dijeron ellos era un malentendido, pero inmediatamente dicen han ordenado el retiro de esta campaña publicitaria, y sobre todo por los llamados a boicot que se han realizado en las últimas horas, y además manifestaciones en las afueras de las tiendas de Zara en contra de esta campaña. Así
que eso ha ocurrido también con este conflicto y esta decisión que ha tomado entonces esta empresa en medio de esta controversia. Ahora lograron lo que busca la policía. Llamar la atención. Y que hablemos de ello. Exactamente. Ya pues, Jacinta, muchísimas gracias por toda la información. Nos vamos rápidamente a la pausa y regresamos con más a CNN Prime Noticias, solo noticias. Ya, termina CNN Prime con música, con ritmo, pero no se vayan de nuestra compañía porque viene CNN Tiempo y después viene Futuro 360 y cerramos, no cerramos, digamos, pero después de Futuro 360 viene Última Mirada con don Fernando Paulsen, así que no se lo pierdan. Martes 12 de diciembre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.